Queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo taller de Unión con Dios. Como todos los domingos a las 21 horas tenemos este taller, El Rincón de María, de la mano de Isabel Sierra, para ayudarnos a que nos enamoremos más de la Santísima Virgen, con enseñanza, con historia, con formación. Ya está aquí conectada por Zoom. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. En tu mano dejamos este taller, Isabel. Sí, bueno, muy contenta siempre de estar y de hablar de mi madre, de nuestra madre, ¿no? Y ahora que estamos hablando de esas vocaciones marianas, ¿eh? Qué lindo. Es nuestra madre que nos viene a visitar. Bien, en tus manos lo dejamos entonces. Gracias, Isabel. Bueno, gracias, Nicolás. Y bueno, y como siempre empezamos nuestro taller con nuestra charlita, digo yo más que taller, que yo me siento que no, bueno, no estoy para tanto, pero bueno, sí como para hablar de ella y hacerla conocer y amar. Con una oración, entonces nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave, blanca azucena de la resplandeciente y siempre tranquila Trinidad. Ave, bellísima rosa de la celestial amenidad, de quien quiso nacer y de cuya leche quiso alimentarse el Rey de los cielos. Dígnate alimentar nuestras almas con influencias celestiales. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con las apariciones marianas. Hay una aparición que creo que no la empecé, o la iba a empezar la otra vuelta, que es Nuestra Señora de la Van, de Vietnam. No la había empezado, ¿verdad? ¿La conocen esta aparición de la Van en Vietnam? ¿Alguno la conoce? Bueno, acá voy a comenzar con una pequeña historia del momento en que estaba viviendo Vietnam y los católicos en ese momento, en 1798. Duró hasta 1898, es una de las apariciones más largas. Y dice así: Vietnam tiene una larga historia de persecución contra la Iglesia. Durante gran parte del siglo XVIII, la nación se vio aguerrida por constantes luchas por el poder. La región del norte del reino cayó bajo la autoridad de los lores de la familia Trinh, mientras que en el sur la familia Nguyen se hicieron del poder. A medida que el siglo XVIII se acercaba a su final, ambos regentes eran abatidos y amenazados por insurrecciones campesinas y nacientes fuerzas rebeldes. La más poderosa entre todas las insurrecciones fue guiada por tres hermanos, Tai Song. En corto tiempo, estos dispusieron tanto a los reyes Nguyen como a los Trinh
para restablecer la unidad nacional por primera vez desde la caída de la dinastía Li. Uno de los hermanos, Taizong, fue coronado rey Juan Trung. En 1792 murió y su hijo, el rey Can Ting, ascendió al trono. Disculpen mi pronunciación, pero bueno, yo leo cómo está y no sé cómo se pronuncia bien. Bueno, mientras tanto, el otro reino de la otra familia, Nebuyen, continuaba la lucha insurgente en el reclamo de su trono. Años antes, en 1777, él pudo escapar de las fuerzas rebeldes de Taizong y encontró refugio en la isla de Pung Quang, donde Monseñor Pierre Peignou de Bailén, de la Sociedad de Misiones Extranjeras, dirigía un seminario para jóvenes de países vecinos. El obispo le persuadió a buscar ayuda del rey Luis XVI de Francia. El rey Cantin, conocedor de que Nguyen An recibía apoyo del misionero francés y preocupado que los católicos vietnameses ratificaran ese reinado, comenzó a restringir la práctica de los católicos en el país. El 17 de agosto de 1798, el rey Cantin emitió un edicto anticatólico y una orden para destruir todos los seminarios e iglesias católicas. Una gravísima persecución de católicos vietnamitas comenzó y duró hasta 1886. La persecución continuó aún después de que Nguyen An triunfó en la reclamación del trono. Continuó también durante los otros reyes y el último emperador de la familia esta, Nguyen, continuó su vehemente campaña contra los católicos, ordenando castigos que se extendían desde marcarle las caras como si fueran ganado, hasta la pena de muerte, usando variados métodos de crueldad para los vietnamitas católicos y para los sacerdotes misioneros. Fue en este contexto de gran sufrimiento que Nuestra Señora de Laván vino al pueblo de Vietnam. El nombre de Laván se cree que se origina por el nombre de una remota foresta en la región central de Vietnam, ahora conocida como ciudad de Quang Tri, donde abunda un tipo de árbol que lleva el nombre de la van. También se dice que su nombre viene de la palabra vietnamita que significa súplica, por los desesperados gritos de auxilio de ese pueblo católico en persecución. La primera aparición de Nuestra Señora de Laván fue conocida en 1798, cuando la persecución de los vietnamitas católicos comenzó. Muchos católicos del cercano pueblo de Quang Tri buscaron refugio en las profundidades de la foresta de Laván. Un gran número de estas gentes sufrieron del frío, del acecho de las bestias salvajes, enfermedades de la selva y hambruna. Por las noches se congregaban en pequeños grupos para rezar el Santo Rosario y para orar. Inesperadamente, una noche fueron visitados por la aparición de una bella señora que vestía un largo manto, sostenía un niño en sus brazos y tenía 2 ángeles a su lado. Reconocieron a la señora como nuestra Santísima Madre. Nuestra Santísima Madre los confortó y les enseñó cómo hervir las hojas de los árboles a su alrededor para usarlos como medicina. También les dijo que desde ese día en adelante, todo aquel que viniese a ese lugar para orar, sus oraciones serían escuchadas. Esto tomó lugar en una área de prado cerca de un viejo árbol bañano, donde los refugiados oraban. Todos los presentes testimoniaron el milagro. Después de esta aparición, la Santísima Madre continuó apareciéndose muchas veces a los fieles en el mismo lugar por casi un siglo de persecución religiosa.
Entre los muchos grupos de católicos vietnamitas que fueron quemados vivos por su fe, se encuentra un grupo de 30 fieles que fueron apresados después de salir de su refugio en la foresta de Laván. Haciendo caso a su súplica, fueron llevados a la pequeña capilla de Laván, donde fueron inmolados. Laván es así tierra de mártires. Desde el tiempo en que Nuestra Señora de Laván apareció por primera vez en el pueblo que tomó refugio allí, levantó una pequeña y desolada capilla en su honor. Durante los años siguientes, su nombre se esparció entre la gente de la región y otros lugares. A pesar de su retirada localidad en las altas montañas, grupos de fieles entraban en las profundidades y los peligros de la selva para honrar a Nuestra Señora de Laván. Al principio, peregrinos iban con hachas, lanzas, cañas y tambores para ahuyentar a las bestias salvajes. Más tarde eran más visibles los estandartes, flores y rosarios. Las peregrinaciones sucedían todos los años a pesar de la continua campaña de persecución. En 1886, después que la persecución oficialmente cesó, el obispo Gaspar ordenó edificar una iglesia en honor a Nuestra Señora de Laván. A consecuencia de su remota localidad y la limitación de fondos, tomó 15 años en completar la iglesia de Laván. Fue inaugurada por el obispo Gaspar en una ceremonia solemne donde participaron más de 12.000 personas y duró desde el 6 de agosto al 8 desde el 6 de agosto de 1901. El obispo proclamó a Nuestra Señora de Laván como protectora de los católicos. En el año de 1928, una mayor iglesia se construyó para recibir a un mayor número de peregrinos. En abril de 1961, el Consejo de Obispos Vietnamitas seleccionó a la Santa Iglesia de Laván como Centro Mariano Nacional Sagrado. En agosto de 1962, el Papa Juan XXIII elevó la iglesia de Laván a Basílica de Laván. En 1972, durante la Guerra de Vietnam, esta basílica fue destruida. El 19 de julio de 1988, San Juan Pablo II, en la ceremonia de canonización de 117 mártires vietnamitas, de forma pública y repetida, reconoció la importancia y significado de Nuestra Señora de Laván y expresó su deseo por ver la reconstrucción de la basílica. El 27 de noviembre del 2000, el santuario de Nuestra Señora de Laván, frente al seminario de San Juan de Aney, fue bendecido por el arzobispo Tomás C. Kane. Qué interesante, ¿no? La Mari, en el momento de tanta persecución, va al encuentro de sus hijitos, ¿no? Para alentarlos, para ayudarlos. Y bueno, como siempre, ella siempre está en los momentos difíciles de su pueblo, de sus hijos, para protegerlos, ¿sí? Para que ellos encuentren a su hijo, porque al construir siempre una capilla o una iglesia, ella lo lleva a Jesús. No, ella lo que quiere es que sus hijos vayan a Jesús. Por eso siempre se construye o pide ella construir una capilla o una iglesia. Son apariciones reconocidas, no son, todavía no hablamos de las que no son todavía reconocidas. Esas son las reconocidas. Bueno, les gustó esta historia de Laván, de Vietnam, y no como, o sea, prácticamente es media moderna, ¿no? Porque inclusive San Juan Pablo II la reconoció y fue cuando también beatificó a estos mártires, que morían por la persecución. A veces no conocemos la historia de las persecuciones en otros países, ¿no?
Y bueno, con estas apariciones la vamos conociendo. Bueno, y ahora vamos a entrar en otra aparición, que a lo mejor algunos lo conocen, y es Nuestra Señora de Laus, en Francia. ¿La conocen? Yo les dije que van a aprender a No, yo ninguna de las que nombraste hasta ahora. Claro, ¿viste? O sea, yo les dije, voy a traer apariciones que nosotras no conocemos, no estamos muy al tanto de ellas. Después también vamos a hablar de las que sí conocemos, pero bueno, vamos más o menos por año. Bueno, en esta señora, Nuestra Señora de Laus, el aceite de las lámparas de El Pilar en Zaragoza, recordemos que cuando hablaba de la aparición de Nuestra Señora allá en España, a Santiago, ¿no? Al apóstol Santiago, en El Pilar, la Virgen del Pilar, ¿no? Recordemos ese milagro que hizo la Virgen a este muchacho que había perdido una pierna, que le habían enterrado, y cómo le devuelve la pierna, ¿no? Ese milagro de Calanda. Bueno, que este muchacho era muy devoto de la Virgen de Pilar y se pasaba todos los días, se pasaba el aceite de la lámpara que había enfrente del sagrario por el muñón. ¿eh? Y bueno, una noche los padres vieron que tenía las dos piernas, y era la pierna este, era la misma pierna de él, no es que le creció una nueva, no, era la misma pierna que fue como injertada por la madre, que quedó perfecta. Bueno, y por eso habla de esto, porque la de Notre Dame de Laus, en Francia, a la Virgen se le aparece a una campesina, Bonnet Rencourel, en Saint-Étienne-le-Laus. Yo no sé pronunciar bien. Bueno, en los Alpes franceses del sur. Las apariciones comienzan en mayo de 1664 y se prolongan durante 54 años, siendo una de ellas la más larga de la historia de las apariciones marianas, ¿no? Aparte de la que vimos recién de Vietnam, ella se aparece durante 54 años. Bonnet era de una familia pobre y a la muerte de su padre, siendo ella aún niña, empeoró la situación al punto que a veces tenía solo pan viejo remojado en agua para comer. Por ese motivo, ella y sus otras dos hermanas tuvieron que salir a trabajar. Bonnet lo hizo como pastora de un vecino. Cuando tenía 17 años, estando en el campo con su rebaño, se encuentra con un anciano vestido con los ornamentos episcopales de la iglesia primitiva. Entra en diálogo con él, quien le pregunta qué hacía ella por ahí. La jovencita responde: estoy cuidando mis ovejas, rezando a Dios y buscando agua para beber. Va el anciano a traerle agua de un pozo que ella no conocía. Ante la pregunta de la pastora, el hombre se da a conocer diciendo que es Mauricio, a quien le está dedicada una capilla cercana. Luego le recomienda que se aparte de ese lugar porque es terreno ajeno y vaya hasta el valle de Saint-Étienne, agregando: allí verá a la Madre de Dios. Pero Señor, ella está en el cielo, ¿cómo puedo verla allí? Le responde San Mauricio: sí, ella está en el cielo y en la tierra cuando ella quiere y desaparece. Qué inocencia también la niña, ¿no? Bueno, al día siguiente, Monet va a Saint-Étienne mientras reza el rosario. Ve sobre una roca a una bellísima, resplandeciente señora con un niño, también muy hermoso de la mano. Bella señora, ¿qué está haciendo ahí arriba? ¿Quiere comer conmigo? Tengo algo de pan bueno que lo podemos remojar en la fuente. La Santísima Virgen sonríe, pero sigue en silencio. Entonces la pastora le dice: bella señora, ¿podría darnos al niño que tanto nos alegraría?
Sonríe nuevamente Nuestra Señora, dejando que Bonet lo tenga y luego desaparecen ella y el niño. Qué lindo, ¿no? La Virgen le da a Jesús, al niño. Bonet, a pesar de ser analfabeta, había recibido de su madre la asidua práctica religiosa y llevada por su naturaleza contemplativa, además del rezo del rosario, pasa largo tiempo rezando y meditando. Ello no quita que sea también muy vivaz. A partir de las apariciones que se fueron sucediendo, primero diariamente durante 4 meses y luego algo más esparciadas, su maestra será nada menos que la Santísima Virgen, la formadora de su personalidad y educadora. Es Nuestra Señora que le enseña las letanías lauretanas, haciéndole repetir cada invocación hasta que quede en la memoria de Bonet. Siempre se muestra como tierna madre. El 29 de agosto de aquel año de 1664, Bonet le pregunta a la aparición por su nombre, y ella responde: mi nombre es María. Luego no la verá por un mes, hasta que se le aparece y le dice que para seguir viéndola deberá ir a una pequeña capilla de Laos. Al siguiente día, Bonet tiene que buscarla porque desconoce su ubicación. La reconoce al perseguir aroma de flores. Al entrar, la puerta estaba ya abierta. Ve a la Santísima Virgen que le esperaba. Esto la llena de emoción. La Madre de Dios se adelantó al encuentro. Está en el estado de abandono del lugar y la suciedad que Bonet le ofrece a la Virgen el delantal para que lo ponga bajo sus pies. Nuestra Señora la consuela diciéndole que la capilla será embellecida y le pide transmita su solicitud que se construya una iglesia en su honor donde muchos pecadores llegarán y se convertirán. Pasados unos meses del encuentro, le manda rezar continuamente por los pecadores, lo que hará durante toda su vida. Mientras tanto, se corre la voz de las apariciones y empiezan a llegar peregrinos. Como suele ocurrir, muchos creen en la veracidad de los acontecimientos y otros opinan que es una farsa. Y siempre pasa eso a las apariciones, ¿no? Esa contradicción. La Santísima Virgen alienta a su vidente asegurándole que no debe temer a los interrogatorios y le dice: dile al vicario general que si bien puede hacer descender del cielo a Dios por el poder recibido cuando fue ordenado sacerdote, no puede dar órdenes a la Madre de Dios. Lo que le dice la Virgen, ¿no? Y que le diga al vicario general. Pese a que las respuestas de Bonet son claras, el padre Lambert y los otros sacerdotes tratan de hacerla entrar en contradicción para demostrar la falsedad. Creen ellos de las apariciones. En un momento, la vidente repite las palabras de la Virgen, y esto sorprende grandemente al vicario, al punto que cede. Sin embargo, dice que necesita un milagro para convencerse. El milagro no se hace esperar. Una mujer del pueblo, tullida, que iba a rezar a la capilla, recibe la curación. A la mañana siguiente aparece la mujer en la capilla en momentos en que el padre Lambert celebra la Santa Misa. El vicario cree y escribe: sí, la mano de Dios está allí. Es en el invierno de 1665 que la Santísima Virgen enseña a Bonet a ungir con el aceite de la lámpara del sagrario, que indica la presencia del Santísimo, a las personas que van a Laos en busca de curación. La condición principal es la fe y estar dispuesto a la conversión. Por eso le pide la Virgen a Bonet que exhorte a las personas a que recurran al sacramento de la confesión. La vidente recibe el don de conocer y leer las almas,
para que se sirva de ello al aconsejar a los pecadores a arrepentirse, diciéndole el estado de su alma, e ir a pedir perdón a Dios y recibir su absolución en la confesión sacramental. Monet se siente indigna de tan alto cometido. La Madre de Dios la alienta y le dice: ánimo, hija mía, cumple con tu deber alegremente. No guardes odio hacia los enemigos de la URSS. No te aflijas ni te enfermes si las personas no siguen tus consejos. No te perturbes por las tentaciones. Siempre hay que estar atento a los mensajes, más que a las cosas, como digo yo, a las cosas extraordinarias que pasan alrededor de unas apariciones. Tenemos que estar atentos a los mensajes de la madre, ¿no? Ánimo, dice, cumple con tu deber alegremente. O sea, que no se haga mala sangre por si no la creen, o si ella que tiene que dar un consejo, porque ella le dio ese don en Dios de ver las almas, de ver la situación del alma de las personas que tiene adelante. Bueno, ella cumple su deber. Y Dios se encargará, ¿no? La Virgen le dice así. Bueno, y dice, no te perturbes por las tentaciones, porque ha tenido tentaciones, como siempre todos estos videntes, el demonio siempre las tiene a mal traer. Y le pide que se ocupe de la conversión de mujeres que viven en la impureza y por las que han abortado. También le pide que animara a los sacerdotes que allí sirven a recibir a los pecadores y peregrinos con afabilidad y caridad. Dirá la Santísima Virgen a su vidente y confidente: le pedí a mi hijo que la U fuera para la conversión de los pecadores y mi hijo me lo concedió. Pese a todo, a la vidente le resulta muy arduo eso de advertir a las almas acerca de su estado y de la necesidad de confesarse y convertirse. Cuando le daba vueltas al asunto y no hacía lo que la Santísima Virgen le pedía, entonces ella no aparecía. Sin embargo, la mayoría de las personas le agradecían a Bonet. Bonet no solo debía ocuparse de los peregrinos, sino también de los sacerdotes. Veía sus almas cuando celebraban la Santa Misa y debía advertirles cuando estaban sus almas deslucidas. Qué tarea, ¿no? Imagínense, decirle al sacerdote lo que está sucediendo en el alma. A la muerte del padre Lambert, y desde 1672, tuvo Monet, y con ella las apariciones de la U, que padecer persecuciones durante 20 años y estar recluida en prisión domiciliaria durante 15 años. Sí, se ve que no le gustaba mucho, ¿no? Que esta chica le dijera a los sacerdotes especialmente sus pecados, ¿no? Solo le permitían asistir a la misa los domingos. Fue amenazada con la excomunión igual que a cualquier sacerdote que celebrase la Eucaristía en la capilla. Recibió también visiones de nuestro Señor crucificado y durante 15 años sufrió la pasión del Señor, semanalmente desde el jueves por la noche hasta la mañana del sábado, y recibió los estigmas. Algunos descreídos se reían y otros la veneraban, y ambas cosas le provocaban dolor. Padeció también todo tipo de ataques del demonio. No faltaron tampoco los falsos videntes para desprestigiar los acontecimientos sobrenaturales y robar la gracia. Por fin, en 1712, el obispo puso a cargo del santuario a una comunidad de sacerdotes. No sé si lo voy a pronunciar bien, pero dice Peresgardistes, de sana doctrina y de fervor apostólico. Se aplicaron a la visión con seriedad y entusiasmo, esforzándose en obedecer a la Santísima Virgen y promoviendo al mismo tiempo la devoción al Sagrado Corazón,
que comenzaba a ser conocida para entonces. Hubo también un periodo en que la vidente no tuvo apariciones. La Santísima Virgen no le aparecía con el fin de purificarla. En la Navidad de 1718 pide recibir el viático. Se le aparece la Virgen y la habitación queda inmersa en un delicado y dulce perfume. El 28 de diciembre recibe los últimos sacramentos. Son las 3 de la tarde. Hay más de un sacerdote. Todos ellos piden la bendición de Bonet. Ella se niega. Luego dice: es menester de nuestra buena madre el bendecirnos. Pero para no rehusar el pedido, alza la mano y les dice: la doy gustosamente, padres buenos. Todo es paz y felicidad. No experimenta ninguna agonía. 5 horas después pide recitar las letanías del niño Jesús y fallece con total serenidad, a los 71 años. El Papa León XIII le concede al santuario el rango de basílica el 18 de marzo de 1893. Curiosamente, es recién el 4 de mayo de 2008 que las apariciones son aprobadas por el obispo de Gap. Bonet fue declarada venerable por el Papa Benedicto XVI el 3 de abril de 2009. Como todos los lugares donde la Madre de Dios se aparece, muchas son las conversiones. De hecho, ella siempre viene a llamar a la conversión a Dios. La particularidad de Laus se debe en parte a la vidente, a quien le había sido otorgado el don de lectura de las conciencias y a su santidad reconocida por sus contemporáneos. Allí afluyen los primeros peregrinos para encontrarse con aquella que es refugio de pecadores. Por esta razón, Laus está sobre todo vinculado al sacramento penitencial, pero no solo, porque también lo está la Eucaristía. Desde el tiempo de las apariciones y por expreso pedido de la Santísima Virgen, el aceite de la lámpara del Santísimo Sacramento, que está frente al sagrario, se utiliza para unciones e innumerables son los casos de curaciones que se le atribuyen. Quien esto escribe, recordemos que esto lo estoy leyendo del padre Lofeudo, que escribió este libro, ¿no? María, la Eucaristía al fin de los tiempos, y él dice acá, quien esto escribe pudo constatarlo al menos en 2 casos con personas aquejadas por males de los que fueron sanados. Sé que él estuvo allí y con el aceite de la lámpara que arde delante del Santísimo, estas personas a él le consta que se sanaron. Bueno, el aceite que es utilizado para la lámpara del Santísimo se convierte en elocuente sacramental, sacro por el fin al cual se lo destina. De ese modo también nos recuerda la importancia que tiene todo lo que se dedica al culto divino, incluso el aceite que se quema para dar testimonio de la presencia del Señor en la Eucaristía. Una vez que el objeto está destinado al culto divino, queda consagrado, o sea, segregado del uso profano para formar parte del sacro. Por eso, y desde luego por la gracia conferida, la unción con ese aceite es eficaz. No solo como cuando arde el aceite, sino como cuando es untado. Da testimonio de la Eucaristía a la que está consagrado y a través de su unción el poder sanador y vivificador del augusto sacramento. Y, qué bueno, ¿no? También nos recordamos que, me viene ahora a la memoria del Negrito Manuel. ¿Se acuerdan que él también untaba con los pedacitos de la cera que le ponía la Virgencita acá en Luján, y la ponía a las personas que venían y estaban enfermas?
Hoy también en Luján nosotros podemos pedir el aceite también de la lámpara que arde delante de la Virgen. Ustedes saben, ¿no? Eso, ¿no? Ah, ¿no? Eh, Silvia, vos conocés eso, ¿no? Sí, sí, de la Virgen de Luján. El aceite, sí. Que cuando vamos ahí, le pedimos al sacerdote el aceite, nos dan unos algodoncitos Sí, que eso. con la oración y todo para que lo podamos untar, poner, ¿viste? Y hacer la oración a los enfermos. Y que cuando vayan a Luján y se vayan a confesarlo, los sacerdotes tienen ahí el Sí, aceite. Te lo el piden. aceite. Te Sí. lo piden. Así Sí. que, interesante. Yo fui ahí en Luján, donde fue el milagro, donde se queda la carreta, que no es en el mismo donde está construida la basílica, sino que está alejada, unos kilómetros creo que es, ¿viste? Y el lugar es con mucha unción tiene el lugar, es una experiencia muy linda. Y ahí era donde el negro Manuel la cuidaba a la Virgen. Después la llevaron a la basílica, ¿no? Claro, y sí, también hay otro lugar en Luján, también cerca de la basílica, que hay como una gruta, que hay como un manantial, que también ahí estuvo la imagen al principio, eh, que hay un descanso de peregrino ahí, ¿no? Y que la gente recoge esa agua que está ahí como debajo de las piedras y le pone velitas, le pide, el agua también es bendecida. Es un agua como un manantial que viene ahí. También está en un lindo lugar. Yo también, a veces no tenemos tiempo de ir a todos esos lugares, pero bueno, un año fuimos y también es un lindo lugar para reconocer. Bueno, a ver qué hora es para poder comenzar con la otra aparición, que ya más conocida, la de la medalla milagrosa, ¿no? Esa ya es más conocida. Bueno, Sí, es así, aunque no tanto. Digamos que yo la que tengo más experiencia de la aparición de la Virgen de Lourdes. claro, sí. Bueno, ya también vamos a hablar de Lourdes, y bueno, ahora vamos a ver, porque más o menos vamos como, digamos, por los años, ¿no? Que van apareciendo. Bueno, la aparición en la Rue de Bac. La tempestad revolucionaria francesa, que había comenzado en 1789, había roto las esclusas de contención y nuevas agitaciones y revoluciones fueron jalonando el siglo siguiente. Es así que en la primera mitad del siglo XIX los tiempos eran revueltos. Francia se encontraba ante una aguda depresión y presiones sociales que desembocarían en revoluciones. El fervor religioso había decaído. La revolución industrial incipiente traía entre los nuevos problemas el desarraigo y una clase operaria víctima de agitadores, en tanto las reformas sociales no aparecían, y eso creaba tensiones y luchas. El elemento motor revolucionario que inició todo fue la filosofía iluminista, y luego lo serían el idealismo, el positivismo, el nihilismo, el materialismo dialéctico. En este contexto histórico es que en julio de 1830 se le aparece la Santísima Virgen por primera vez a Santa Catalina Labouré, entonces joven novicia de las Hijas de la Caridad, en la casa religiosa de Rue de Bac de París. Antes de la aparición de la Virgen, Catalina había recibido la visita de San Vicente de Paul, fundador de su congregación religiosa, quien le mostró su corazón desbordante de amor. La aparición del santo se dio durante 3 días seguidos, cada vez con el corazón de distinto color. Primero blanco, luego rojo y por último negro.
señal esto último de las calamidades que aún debían caer sobre Francia, y especialmente París. Tuvo también la santa una visión del Señor en la Eucaristía, de la cual declaró: vi a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento durante todo el tiempo de mi noviciado, excepto todas las veces en que dudé. O sea, ella lo veía siempre, pero a las veces que tenía una pequeña duda, Jesús no se hacía ver. La primera aparición de la Santísima Virgen tiene lugar en la noche entre el 18 y el 19 de julio de 1830, víspera de la fiesta de San Vicente de Paul. Cuando Catalina ya dormía, es despertada. Hermana, hermana, relata la santa. Despertándome, miré hacia el costado de donde escuchaba la voz, que era del lado del pasillo. Corro la cortina y veo un niño vestido de blanco, de 4 o 5 años de edad, que me dice: ven a la capilla, allí te espera la Santísima Virgen. Inmediatamente me asaltó la idea: me van a oír. El niño me respondió: quédate tranquila, son las 11:30, todo el mundo duerme profundamente. Ven, te espero. Me vestí rápidamente y me dirigí a donde estaba el niño, que había permanecido de pie, sin adelantarse más allá de la cabecera de mi cama. Él me siguió, o más bien, yo le seguí, siempre a mi izquierda, por donde pasaba. Las luces estaban encendidas en todas partes, lo que me sorprendió mucho, pero mayor fue mi asombro cuando al entrar a la capilla, la puerta se abrió apenas el niño la hubo tocado con la punta del dedo. Mi sorpresa creció todavía más cuando vi todos los cirios y antorchas encendidos, lo que me recordó la misa de Nochebuena. Sin embargo, no veía a la Santísima Virgen. Qué emoción, ¿no? Encontrar en la capilla todas las velas encendidas, ¿no? Lo que habrá sido. Bueno. El niño me condujo al presbiterio, al lado del sillón del padre director. Me puse de rodillas y el niño quedó de pie todo el tiempo. Como me parecía larga la espera, yo miraba si las centinelas no andaban por las tribunas. Las centinelas son esas monjas que andaban para ver si estaba todo en regla, ¿no? Y si estaba todo el mundo durmiendo. Al fin llegó la hora. El niño me alerta y me dice: «Él aquí, la Santísima Virgen, él aquí». Escucho un ruido como el roce de un vestido de seda que venía del lado de la tribuna, del lado del cuadro de San José. Eso también es algo de tener en cuenta, ¿no? Van a ver que la Virgen siempre se parece cerca del cuadro de San José. Y ahí tenemos a San José también presente. Ella vino a detenerse sobre las gradas del altar del lado del Evangelio, en un sillón parecido al de Santa Ana, solo que no tenía el mismo aspecto que el de Santa Ana. Yo dudaba si sería la Santísima Virgen. Sin embargo, el niño que estaba allí me dijo: «Era aquí a la Santísima Virgen». Me sería imposible expresar lo que experimenté en ese momento, lo que sucedía dentro de mí. Me parecía que no era la Santísima Virgen a quien veía. Entonces el niño me habló no como un niño, sino como un hombre, con voz muy enérgica. Mirando entonces a la Santísima Virgen, no hice más que dar un salto hasta ella. Me puse de rodillas en las gradas del altar, las manos apoyadas sobre las rodillas de la Santísima Virgen. Allí transcurrió un momento, el más dulce de mi vida. Me sería imposible decir todo lo que experimenté. Ella me dijo: «Hija mía, Dios quiere confiarte una misión. Tendrás que sufrir, pero sobrellevarás esto pensando en que lo haces por la gloria de Dios. Serás atormentada hasta que lo hayas comunicado al que está encargado de dirigirte. Se te contradecirá, pero tendrás la gracia, no temas.
Háblale a él con confianza y sencillez. Ten confianza y no tengas miedo. Verás algunas cosas, da cuenta de ellas. Te sentirás inspirada durante tu oración. Como siempre, la Virgen sabe que cuando ella se le aparece y tiene un mensaje, sabe que muchas veces va a ser contradecido, ¿no? Me viene ahora lo que escucho, bueno, lo que acabo de leer, me viene esa parte del Evangelio cuando Simeón le dice a la Virgen, que una espada traspasará tu alma, para que así queden al descubierto los pensamientos de muchos corazones. Y bueno, a veces eso pasa, las contradicciones, el no creer, deja al descubierto lo que hay en el corazón de la persona que no cree. Y eso le lastima el corazón de María, ¿verdad? Bueno, la Santísima Virgen me enseñó cómo debía comportarme con mi director y agregó muchas cosas más que no debo decir. Respecto al modo de proceder en mis penas, me señaló con su mano izquierda el pie del altar y me recomendó acudir allí y desahogar mi corazón, asegurándome que en ese lugar recibiría todos los consuelos de los que tuviera necesidad. Al pie del altar. Vamos siempre a pedirle al Señor por nuestras tristezas y nuestros problemas. Los tiempos son muy malos. Calamidades caerán sobre Francia, dice la Virgen. El trono será derribado. El mundo entero se verá trastornado por desgracias de toda clase. La Santísima Virgen tenía aspecto muy apenado al decir esto. Pero, venid al pie de este altar. Ahí las gracias serán derramadas sobre todas las personas que las pidan con confianza y fervor. Serán derramadas sobre grandes y chicos. Hija mía, me complazco en derramar mis gracias sobre la comunidad, en particular a las que amo mucho. La comunidad de ella, ¿no? de Santa Catalina. Respecto a otras comunidades, habrá víctimas. La Santísima Virgen tenía lágrimas en los ojos al decir esto. El clero de París tendrá sus víctimas. El arzobispo morirá. A esta palabra de nuevo las lágrimas. Hija mía, la cruz será despreciada. Correrá la sangre en la calle. Aquí la Santísima Virgen no podía hablar más. El dolor se pinta en su rostro. Hija mía, me dijo, todo el mundo estará triste. Yo pensaba cuando sucedería esto. Entendí muy bien 40 años. No sé cuánto tiempo quedé a los pies de la Virgen. Lo único que sé es que cuando hubo partido, solo percibí algo que se desvanecía, como una sombra que se dirigía hacia el costado de la tribuna por el mismo camino por donde había llegado. Me levanté de las gradas del altar y vi al niño en el mismo lugar donde lo había dejado y me dijo, se ha ido. Volvimos por el mismo camino, siempre iluminado, y ese niño estaba siempre a mi izquierda. Creo que ese niño era mi ángel de la guarda, que se había vuelto visible para hacerme ver a la Santísima Virgen, porque yo le había rogado mucho para que me obtuviese ese favor. Y porque ella le pedía a su ángel que le dejara ver a la Virgen. Y qué interesante porque el ángel estaba siempre a la izquierda. ¿Será que nuestro ángel de la guardia siempre está a la izquierda nuestro? La verdad que no sé si está a la izquierda o a la derecha, porque yo una vez hice oración y yo sentí
sentía como que Dios me ponía dos ángeles, no sé si eso estará bien o no, pero tenía dos ángeles de la guarda, uno a la izquierda y otro a la derecha. Sí, esa fue la hora. Algunos tenemos dos, no sé. Bueno, uno seguro que tenemos. Ahora, ¿dónde se coloca? No sé, pero bueno, sé que están. Hay que invocarlos siempre a ellos, ¿no? Aparte, la Virgen es la reina de ellos, así que ella puede mandarlos. Ayer le pedimos a la Virgen, a nuestra madre, y yo la miro a ella porque no la tanto acá. ¿Cómo es? Que nos mande, que nos siempre nos esté custodiando con nuestro ángel de la guarda. O todos los ángeles que ella nos quiera mandar. Bueno, dice, estaba vestido de blanco, llevando una luz milagrosa delante de él. Es decir, estaba resplandeciente de luz, poco más o menos de 4 o 5 años de edad. Escuché sonar la hora. No me dormí más. Ya no podía dormir. Lo predicho por la Virgen se cumplirá en lo inmediato y con mayor virulencia 40 años más tarde, como consecuencia de la derrota que Francia sufre en la guerra con Prusia en 1871. O sea que esto que le habló de las calamidades y todo lo que iba a padecer Francia, realmente sucedió 40 años más tarde. En lo inmediato, dice, a pocos días de la primera aparición, el 31 de julio de 1830, Carlos V es derrocado y con su caída se pone fin a la dinastía borbónica en Francia. La segunda aparición acontece el 27 de noviembre de 1830. Según el relato de Catalina, los hechos así sucedieron. Era el 27 de noviembre de 1830, que caía el sábado anterior, el primer domingo de Adviento. Yo tenía la convicción de que vería de nuevo a la Santísima Virgen y que la vería más hermosa que nunca. Vivía con esta esperanza. A las 5:30 de la tarde, algunos minutos después del primer punto de la meditación, durante el gran silencio, me pareció escuchar ruido del lado de la tribuna, cerca del cuadro de San José, como el roce de un vestido de seda. Habiendo mirado hacia ese costado, vi a la Santísima Virgen a la altura del cuadro de San José. La Santísima Virgen estaba de pie, era de estatura mediana, tenía un vestido cerrado de seda aurora, hecho según se dice a la Virgen, mangas lisas, un velo blanco le cubría la cabeza y le caía por ambos lados hasta sus pies. Debajo del velo vi sus cabellos lisos, divididos por la mitad, ligeramente apoyados sobre sus cabellos. Tenía un encaje de 3 centímetros sin fruncido. Su cara estaba bastante descubierta. Sus pies se apoyaban sobre la mitad de un globo blanco, o al menos no me pareció sino la mitad. Tenía también bajo sus pies una serpiente de color verdoso con manchas amarillentas. Con sus manos sostenía un globo de oro, con una pequeña cruz encima, que representaba al mundo. Sus manos estaban a la altura del pecho, de manera elegante. Sus ojos miraban hacia el cielo. Su aspecto era extraordinariamente hermoso. No lo podría describir. De pronto vi anillos en sus dedos, 3 en cada dedo. El más grande cerca de la mano, uno de mediano tamaño en el medio y uno más pequeño en la extremidad. Y cada uno estaba recubierto de piedras preciosas de tamaño proporcionado. Rayos de luz, unos más hermosos que otros, salían de las piedras preciosas. Las piedras más grandes emitían rayos más amplios, las pequeñas más pequeños. Los rayos iban siempre prolongándose de tal forma que toda la parte baja estaba cubierto por ellos, y yo no veía más sus pies. En ese momento en que yo la contemplaba, la Santísima Virgen bajó sus ojos mirándome.
una voz se hizo escuchar y me dijo estas palabras: este globo representa al mundo entero, especialmente a Francia, y a cada persona en particular. Aquí yo no sé expresar lo que experimenté, lo que vi. La hermosura y el brillo de los rayos tan bellos son el símbolo de las gracias que yo derramo sobre los que me las piden, haciéndome comprender cuán generosa se mostraba ante las personas que las pedían, cuánta alegría experimenta concediéndoselas. Estos diamantes de los que no salen rayos son las gracias que dejan de pedirme. Siempre digo yo, le digo a la Virgen, yo recibo esas gracias que no te piden, María, y te las devuelvo. Te las devuelvo para que tú se las des a las personas que vos quieres dárselas, ¿no? Yo quiero recibir esas gracias que no te piden. No sé si ella lo hace, pero bueno, yo se lo ofrezco. La recibo, digo, esas que no te piden las recibo yo. Y te las devuelvo para que vos hagas lo que más te plazca con ella. Especialmente con la conversión, ¿no?, de los pecadores. En este momento estaba yo o no estaba, no sé, yo gozaba. Se formó un cuadro alrededor de la Santísima Virgen, algo ovalado, en el que se leían estas palabras escritas en semicírculo, comenzando a la altura de la mano derecha, pasando por encima de la cabeza de la Santísima Virgen y terminando a la altura de la mano izquierda. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Es la inscripción que está en la medalla, ¿no? Estaban escritas en caracteres de oro. Entonces oí una voz que me dijo: haz acuñar una medalla con este modelo. Las personas que la llevaren en el cuello recibirán grandes gracias. Las gracias serán abundantes para las personas que la llevaren con confianza. En aquel instante me pareció que el cuadro se daba vuelta. Vi sobre el reverso de la medalla la letra M, coronada con una cruz, apoyada sobre una barra, y debajo de la letra M los sagrados corazones de Jesús y de María, que yo distinguí porque uno estaba rodeado de una corona de espinas y el otro traspasado por una espada. Inquieta por saber que sería necesario poner en el reverso de la medalla, después de mucha oración, un día en la meditación me pareció escuchar una voz que me decía: la letra M y los dos corazones dicen lo suficiente. Aquí dejamos el relato de Santa Catalina. Ciertamente era una clara alusión a la participación de la Santísima Virgen al sacrificio redentor del Hijo. La medalla en sí misma, reconocida prontamente como milagrosa, hasta el punto que nos referimos a la manifestación como de la medalla milagrosa, es un compendio de atributos y privilegios marianos, algunos aún no expresados como dogma, reconocidos desde antiguo. Al siguiente mes de diciembre, estando Catalina en oración, vuelve a tener la misma visión del cuadro de la medalla, pero esta vez frente al altar y junto al sagrario. La Virgen se despide porque no la va a ver más, aunque le dice que oirá su voz. Catalina permanecerá como anónima vidente toda su vida. Recién después de muerta se sabrá quién había sido la agraciada que recibía las visitas de la Madre de Dios. Qué humildad, ¿no es cierto? Ella estuvo oculta hasta que murió, recién se supo quién era la que había tenido esta visión. Las medallas fueron acuñadas por su confesor, el padre Aladel, quien, descreído, retrasó un par de años el cumplir con el pedido de la Virgen Santísima.
La luminosidad de la medalla que tanto bien ha traído al mundo, al reconocer fieles y personas alejadas de la fe, el papel de la Santísima Virgen en la salvación, y especialmente en estos tiempos últimos, ha dejado en un segundo plano el hecho fundamental. La Madre de Dios nos conduce siempre a su Hijo, a su iglesia, al altar del sacrificio de la Eucaristía. Sí, porque ella le dijo, vayan al altar, ahí, al altar, ahí nos concederán las gracias. Siempre la Madre nos manda a su Hijo, y en este caso en la Eucaristía. Indudablemente en la Rudeva la Santísima Virgen venía a hacer aún más claro aquello que el Sensu Fideli había intuido acerca de su poderosa intercesión y su purísima concepción, y lo hacía otorgándole a la medalla, por la inscripción y simbólicamente, encierra dogmas proclamados y por proclamar. El poder de milagros extraordinarios, como fue la conversión fulminante del banquero judío Arabzón de Ratigona. Sí, ¿se acuerdan? Este judío que no creía, y bueno, eso es otra historia, y ante el cuadro de la Virgen de la Medalla Milagrosa, recibe una iluminación de ella y se convierte. Si bien por medio de la medalla se exalta y revela la misión de la Santísima Virgen para los tiempos finales, junto a sus prerrogativas, no menos cierto es que contiene algo más, y es, recordemos, que todas las gracias vienen del sacrificio redentor del Señor, compartido con su Madre, como aquella que más ha cooperado y coopera a la salvación, sacrificio que se hace presente en cada Eucaristía que se celebra en el mundo. No quería extenderme porque ya estamos terminando. En el gran detalle final, sugestivamente, San José aparece de manera discretísima. El 27 de noviembre, en el cuadro sobre el que se aparece la Santísima Virgen. Ciertamente no es un hecho casual, sino deseado, como lo será su aparición el 13 de octubre de 1917 en el cielo de Fátima. Este es el tiempo también reservado a la exaltación de este grandísimo santo protector de la Iglesia. Bueno, y acá terminamos con esta aparición de la medalla milagrosa, que, bueno, ¿se acuerdan que había una peste? Bueno, acá no lo dice, pero en ese momento había también una peste, y las que llevaban la medalla milagrosa quedaban protegidos. La Virgen las protegía llevando la medalla milagrosa. Por eso hubo muchos milagros en todo por esta medalla, y todavía llevamos puesta, ¿no? La que nos consagramos a la Virgen nos dan la medalla milagrosa, que es un sacramental. Esa tiene la bendición de la Iglesia, con la que nos protege también. Bueno, vamos a terminar, porque ya van a ser las 10, o ya pasaron las 10 un poquito, y no quiero tenerlas tanto tiempo. Y vamos a pedir a la Virgen entonces que la queremos conocer más, y la queremos amar, queremos recibir de ella esas gracias que tanto desea dárnoslas. Le abrimos nuestro corazón, le pedimos que entre en él, que sea nuestra madre, nuestra compañera, que nunca nos abandone, y que nosotros nos dé la gracia tampoco de nunca separarnos de ella, porque unida a ella no vamos a estar nunca lejos de Jesús. Ella es el camino más corto, más seguro, más fácil y más perfecto para llegar a su Hijo Jesús.